¿Ustedes han apostado alguna vez en un casino online? Pese a que la gran mayoría de esos juegos en línea están prohibidos en nuestro país, en los hechos cualquier usuario, desde acá, desde Uruguay, puede acceder a una plataforma internacional de este tipo y de esa forma apostar su dinero, por ejemplo, o sea, al póker, a la ruleta, slots, etc. A efectos de transparentar esta actividad, en noviembre del año pasado, el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento que habilita al Poder Ejecutivo a explotar de manera directa los juegos online de casino y también autoriza a ofrecer esa modalidad de juego a aquellos privados que tienen permisos para explotar un casino tradicional, un casino físico. De este modo también se busca otra cosa, se busca destrabar la inversión anunciada por el empresario italiano Giuseppe Cipriani en el predio del ex Hotel San Rafael en Punta del Este. En agosto de este año, el proyecto obtuvo media sanción en el Senado. Ahora está siendo discutido en diputados. Pero mientras corre el trámite, el texto ha encontrado la oposición de un actor clave en este negocio del juego. ¿A qué me refiero? ¿A quién me refiero? A La Banca, una institución privada que gestiona varios de los juegos más conocidos, como el 5 de Oro, la Quiniela o la Tómbola. En estas últimas semanas, el presidente Roberto Palermo viene advirtiendo que el proyecto de ley puede agravar la adicción al juego, la llamada ludopatía. Y como parte de esta postura, de este posicionamiento, La Banca lleva adelante una campaña de difusión que tiene la consigna "Con la salud no se juega". Ustedes seguramente la habrán escuchado o leído. ¿Qué alternativas se propone a este proyecto? De esos que vamos a conversar en los próximos minutos con Roberto Palermo, presidente de La Banca. Buenos días. Señor Palermo, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Expliquemos en primer lugar qué es La Banca, o La Banca de Quinielas, también se la conoce así, ¿no? Sí, en realidad quiero aclarar, hacer una precisión. Yo vengo en representación de todas las bancas del país. Hay 28 bancas en el país que nuclean a 240 concesionarios. Es decir, los concesionarios de juegos son las agencias. Aquí en el Estado le otorgó una concesión para la explotación comercial, no el monopolio. El monopolio lo sigue teniendo el Estado. Lo que concede es la explotación comercial, como concede también la de un casino, por ejemplo. Usted acaba de aclarar algo que siempre aparece en la discusión: si hay un monopolio o no hay un monopolio en esta materia. Claro, no tendría sentido además que se estuviera discutiendo la ley si nosotros tuviéramos el monopolio. El monopolio siempre fue del Estado y hay una rica tradición en materia de reglas del juego, de políticas de juego, que han hecho de que el Uruguay sea considerado un país serio desde 1882, cuando se legisló la prohibición de los juegos de azar, porque en aquel momento ya se había constatado de que había una gran proliferación de los juegos de azar, de que la gente perdía mucho tiempo en entretenimiento, en ocio, y había que cultivar otros valores en el país. Es decir, que se preocupaba, el gobierno en aquella época se preocupó de infundir esos valores que serían, bueno, la de educar a sus hijos, la de trabajar en pro de tener el alimento para su familia, etcétera, etcétera. Por eso que se prohíben los juegos en el Uruguay, y hasta ahora sigue siendo el mismo concepto. Recientemente una ley también abordó ese tema y reafirmó la prohibición de los juegos de azar. Pero quería hacerle... Pero entonces, a ver, cuando yo digo La Banca y usted me aclara, yo represento a 28 bancas, ¿puede hacer esa puntualización? A ver cómo es. Bueno, soy presidente también de la Banca de Montevideo. Uh-huh. La Banca de Montevideo nuclea 87 agencias, 87 concesionarios. Y en el resto del país hay una o dos bancas por departamento que también nuclean a otras agencias. Yo soy presidente también de esa organización que nuclea a todas las bancas del país. Bien, usted señalaba, quienes tienen la concesión son las agencias. Las agencias son, sí, 228 creo que son. Ahí está. ¿Y cómo define entonces a las bancas y lo que después a su vez se llama La Banca? Bueno, la banca en realidad es una figura jurídica que le dio vida a una ley conocida como la Ley de Bancas, y esa ley le dio una triple finalidad a la existencia de las bancas. Una es la de hacerse responsable por el pago subsidiario de los aciertos. ¿Pago subsidiario? Sí, en realidad lo que quiere decir la ley es que obliga a las agencias a nuclearse en bancas, y las bancas se obligan
desde el punto de vista económico, son responsables por el pago de los aciertos. Es decir, que los agentes tienen que poner capital en las bancas para responsabilizarse por el pago de los aciertos. Tienen que también nuclear toda la información contable y hacerse responsable por el pago de los impuestos. Por eso que el sistema caminó también y funcionó también en el Uruguay. Las bancas pagan religiosamente los impuestos porque son agentes de retención, que eso es una confianza muy grande que depositó la DGI en nuestras organizaciones. Es decir, que cuando le liquidamos las ganancias a las agencias, les retenemos los impuestos. Lo mismo hacemos con los subagentes. Cuando le pagamos las comisiones, retenemos el impuesto a la renta de persona física y, por tanto, los pagos son estrictamente puntuales en la DGI y la DGI se evita los controles, que es muy importante. Uh-huh. Entonces las bancas, esas bancas que existen, ¿qué serían? ¿Como cooperativas de agencias? ¿Una cosa por el estilo? En realidad ese es el verdadero nombre que debería ser. Originariamente se llamaron cooperativas de agencias. Era la cooperativa, era la banca, era la cooperativa. Pero después, bueno, la ley del 74 le cambió el nombre por banca, que no expresa bien el sentido. El sentido es justamente una cooperativa, es decir, que el juego prácticamente es una especie de actividad con capitalismo popular, dijera Thatcher. Y eso es interesante porque de alguna manera se socializó y a tal punto se otorgaron licencias con tal intensidad que a partir de la década del 60 no se dieron más porque ya éramos demasiado. Fíjese que hoy son 900 y algo de dueños, de titulares de agencia de guiñeras. Uh-huh. Y entonces, bueno, están por un lado las bancas y la banca, a su vez. No, en realidad, bueno, la banca es un nombre comercial, digamos, la banca. Pero la organización que nos nuclea las bancas. Yo quería hacerle otra precisión. Es una especie como de cooperativa de segundo grado, no sé cómo llamarlo. Sí, bueno, es la unión de todas las bancas en una institución que se llama GIE, Grupo de Interés Económico, y que representa justamente los intereses económicos de todas las bancas del país. Faltó un detalle que tiene que ver con la presentación de este sector acá en Uruguay y con lo que ocurre con las agencias, las bancas. ¿Cómo recauda el Estado vía comercialización de los juegos que gestionan las agencias y las bancas? Bueno, en Uruguay del año 43 se inventó un sistema que ha sido, yo diría, un ejemplo en el mundo, porque el Estado participa a través de un impuesto que se calcula sobre la apuesta bruta o sobre la apuesta neta, pero en definitiva no corre riesgos. El Estado al principio, en el año 33, explotaba a través de salud pública los juegos de azar como la quiniela, por ejemplo, y perdía sistemáticamente porque el tema era el cuidado de los archivos para que no le presentaran aciertos después que salieran los números, cosa que hacían habitualmente. Salud pública entonces se concesiona a través del Poder Ejecutivo este juego y se crea este sistema en donde el Estado no corre riesgo, cobra un impuesto sobre las apuestas y en definitiva ese impuesto que ha ido creciendo con el tiempo, dadas las necesidades que siempre tiene el Estado de recursos, fue creciendo y llega hoy prácticamente, yo diría, el 75% de la utilidad es la que se lleva el Estado a través de este mecanismo sin correr riesgos. Uh-huh. En definitiva, ¿de qué orden es la recaudación hoy? Bueno, ¿tienen números ustedes? No, sí, lo tenemos, pero tendríamos... Ahí hay que hacer una precisión, Cotelo, que es muy importante. ¿Qué es lo que se toma como gasto en juego? Porque usted puede tomar dos cifras desde el punto de vista macroeconómico. Puede decir, bueno, tomo la apuesta bruta, pero la apuesta bruta no es el gasto que hace el cliente. El gasto es la apuesta bruta menos los aciertos que percibe la población. Es decir, es igual que el concepto de los seguros. Es decir, ¿qué es lo que usted gasta en seguro? Bueno, es lo que paga de póliza menos lo que percibe por premios. Bueno, acá es exactamente igual. Entonces tiene que ir a lo que se llaman las apuestas netas. Es un cálculo de cuánto es la recaudación del Estado hoy, es de 80 millones de dólares lo que percibe el Estado de recaudación por todos los juegos. ¿Usted iba a agregar algo más? ¿Faltaba algún otro dato en esta descripción inicial? No sobre el tema específico de las bancas. Usted decía que en Uruguay la gente podía jugar habitualmente a juegos de casino online o juegos online. En realidad,
En Uruguay está prohibido esa actividad, Sí, claro. excepto la de Supermatch, pero está prohibido jugar en el exterior con sitios no habilitados. Por tanto, hay una serie de disposiciones que protegen al juego oficial en el Uruguay. Una es la prohibición de conectarse a sitios que no están autorizados, es decir, Dedicado, Antel no pueden establecer comunicaciones con sitios que están prohibidos. Ahora, hay formas de sortear esta dificultad, que es contratando una VPN, una Virtual Private Net. Sí, a eso me refería, a eso estaba aludiendo, sí. Bueno, entonces hay personas que es un poco sofisticado, no es para el común de la gente, y además hay otra restricción muy importante, que están prohibidos los pagos a esos sitios no autorizados. Es decir, que los emisores de medios de pago en el Uruguay, llámese Visa, llámese Mastercard, cualquier banco que emita uno de estos sellos, no puede aceptar pagos de transacciones de sitios no autorizados. Quedó algo sin regular, sin prohibir, que son las billeteras electrónicas, que supongo que el Estado va a proteger el mercado uruguayo, prohibiendo también la utilización de las billeteras electrónicas. Muy bien. Ese es el panorama, esa es la situación en cuanto a este tipo de juegos, a estos juegos que hoy se ofrecen desde el exterior. Me gustaría que enseguida nos detuviéramos entonces en el proyecto de ley que está en el Parlamento y al cual ustedes plantean una serie de objeciones. Vayamos ahora a la discusión que está planteada. Esta que, por ejemplo, se expresa con esta campaña o las distintas acciones que ustedes vienen desplegando contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ha propuesto regular los juegos de casino online. Este texto que ya tiene media sanción del Senado y ahora pasó a diputados. En pocas palabras, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Casinos, a explotar de manera directa el juego online, así como a autorizar dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo de forma presencial. El texto de este proyecto ha sido definido como prioritario por senadores del Partido Nacional. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la demanda de las apuestas online ha crecido a raíz de los cambios de hábito que en su momento impuso la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿usted está de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Usted entiende, comparte que hay que regular? Totalmente que hay que regular, es decir, para que se entienda bien nuestra posición, nosotros estamos de acuerdo que se regulen las apuestas online de casino. No hay mejor manera de poder controlar el juego que está regulado. De hecho, casi todos los países del mundo están regulando de distinta manera. Lo que nosotros estamos en contra es del enfoque ideológico, del encuadre que se está haciendo esta ley. Esta ley lleva implícita una contradicción, que es establecer la posibilidad de que se compita con distintas plataformas, distintas empresas con distintas plataformas, y simultáneamente decir que se van a preocupar por el juego responsable, simultáneamente decir que se van a tomar medidas de juego responsable. Es incompatible la competencia en el juego con la medida de juego responsable. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Vamos por partes, a ver, y para eso tengo que ubicar a los oyentes, porque esta es una temática que no todos dominamos, ¿no? Los juegos de apuestas online están prohibidos por el artículo 224 de la rendición de cuentas del año 2017, ¿no? 244. Con una única excepción: las apuestas deportivas, ¿no? En realidad, perdóneme que lo interrumpa, hay dos excepciones que dice la ley, si lo leemos al texto completo. Una excepción son las apuestas deportivas y la otra excepción son los juegos de Internet autorizados hasta la fecha de sanción de la ley. O sea que es una doble excepción. En función de esa doble excepción es que después nosotros sacamos otros juegos con posterioridad a las apuestas deportivas. A ver, ¿ejemplos? Ejemplos, los juegos, por ejemplo, de raspadita electrónica, no por esta ley. Por ejemplo, las apuestas de coches de carrera, por ejemplo, cualquier otro tipo de juego por internet electrónico se sacó en función de esta doble excepción, de esta segunda excepción. Perfecto. Entonces, por un lado están esos juegos que la gente identifica y que en muchos casos eran juegos físicos, eran juegos en papel y existen ahora en formato electrónico, pero por otro se estableció la excepción para las apuestas deportivas. Ahí es que entra Supermatch,
¿no? Ahí entra Supermatch, exacto. Que es un juego de apuestas deportivas al que se puede acceder online y que es operado por la banca o por las bancas de quinielas. En realidad los concesionarios, como le dije al principio, son todas las agencias. Todas esas agencias se han nucleado a través de las bancas en la explotación de una sola plataforma. ¿Qué ventaja tiene tener una sola plataforma? Si bien las bancas o las agencias pueden competir consiguiendo clientes, el hecho de tener una sola plataforma implica que haya una sola política de comercialización, implica que haya políticas de juego responsable que se aplican a toda la plataforma. En cambio, si usted compite, que es lo que está pasando en el resto de Europa, por ejemplo, una teoría que impulsaron los ingleses en el 2005 haciendo un enfoque liberal del juego. Yo soy liberal, pero el liberalismo no va con el juego, porque usted no puede fomentar el juego de tal manera que haga que la gente se enferme. Y entonces hay una contradicción, porque además en este concepto del liberalismo se le dijo a la gente en Europa, este sistema lo aplicó Italia, España, Alemania, y están todos ahora tratando de dar marcha atrás, porque en este concepto del liberalismo se le dice también a la gente, en el uso de su libertad responsable usted tiene que pedir ayuda si se siente que está enfermo, y eso no es así en la mayoría de los casos. La gente está enferma y no se da cuenta y no pide ayuda. Entonces no podemos apelar filosóficamente al liberalismo en el juego. Hay actividades en la economía que no es aplicable el liberalismo, no lo es aplicable en la venta del alcohol, que hay limitaciones, no lo hay en la venta de droga, que también hay controles y limitaciones, no lo hay, como decía Hayek, uno de los padres del liberalismo, no lo hay tampoco si usted vende explosivos. Si usted vende explosivos está estrictamente regulado por el Estado. Quiere decir que para que sea esta situación que parece un poco confusa, nosotros pretendemos que haya una sola plataforma que tenga políticas de juego responsable que se puedan aplicar. Le doy un ejemplo claro para que la audiencia pueda entender esto perfectamente. Nosotros tuvimos el caso recientemente de una persona en Maldonado que se había enfermado, jugaba a cifras astronómicas en un horario súper extendido. Nosotros nos damos cuenta porque estamos controlando el juego y lo sacamos de la base de datos y no le permitimos jugar más. Eso hoy en otras jurisdicciones, en otros países no ocurre. ¿Por qué? Porque el individuo está enfermo y le siguen ofreciendo bonos, regalos. En Uruguay además están prohibidos los bonos para incentivar el juego, y nosotros lo sacamos y cuidamos su vida de verdad. Quiere decir que, resumiendo, las medidas de juego responsable son efectivas si usted tiene una sola plataforma donde mitiga la competencia, no la elimina, pero por lo menos mitiga la competencia para poder cuidar realmente a la población. A ver, tenemos que ir de nuevo, de a poco, de a pasos, porque no es una temática que dominemos todos. Usted entonces enfatiza que la objeción principal al proyecto es que permitiría la proliferación de plataformas de juego online al mismo tiempo, distintas plataformas. Llevado a ejemplos concretos, el casino A, el casino físico A, que hoy ya existe, tendría la habilitación para ofrecer juegos de casino online y tendría su propia plataforma. El casino B, que hoy ya existe, tendría habilitación para ofrecer juegos online y lo haría con su propia plataforma. Existirían las plataformas A y B. ¿A eso está aludiendo usted? No. Yo lo que digo es, así como nosotros que somos 240 empresas, nos unimos en la explotación de una sola plataforma, estamos hablando de una sola plataforma. Tendrán que buscar un mecanismo. Pero no, lo que digo es que usted entiende que la ley habilitaría eso. Sí, también nos habilitaba a nosotros a tener 240 plataformas. Entendimos que eso era perjudicial para el mercado y creo que hicimos bien. Nosotros y Finlandia. Finlandia tenía 3 empresas que explotaban juego y las unió para eliminar la competencia interna. El fallo quizá de Finlandia ahora es que después que usted elimina la competencia interna, o por lo menos la mitiga, tiene que proteger el mercado de juego de su país, porque si no, cuando vengan las empresas internacionales se van a llevar el resultado del juego para el exterior. Entonces ahí viene otra discusión, y es que si usted prohíbe la publicidad, no está prohibiendo un derecho que es inherente al hombre, etcétera, etcétera. Y en realidad en Uruguay no pasamos por esa discusión, porque al ser una actividad ilegal la que desempeñan los sitios del exterior, entonces se puede prohibir. Quiere decir que Uruguay tomó medidas proteccionistas para defender su mercado
mercado interno. Pero a su pregunta, volviendo a su pregunta, que es interesante, ¿qué tendrían que hacer los casinos? Tener una sola plataforma entre todos y buscar un mecanismo de cómo financiar entre todos y de cómo repartir las utilidades entre todos. De nuevo, le pido que vayamos al terreno de los ejemplos. ¿Cuántos casinos físicos hay hoy en Uruguay? Yo creo que se habla de dar 6 o 7 patentes, porque está la de la Intendencia también. Claro. Así que está bastante dimensionado para el Uruguay. Para que tenga una idea, Italia dio 120 patentes y ahora tiene un serio problema, las quiere reducir porque es una locura, 120 empresas haciendo publicidad. Prohibió la publicidad Italia, prohibió los bonos Italia, pero lo que no puede prohibir ahora son las 120 empresas, que las quiso reducir porque se dio cuenta que era un disparate lo que hizo, y las empresas amenazan con hacerle juicio al Estado porque violaría las normas de la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, supongamos que siga adelante el proyecto tal cual está en el Parlamento. Esos 6 casinos, decía usted, sí. 6 casinos físicos que hoy existen, quedarían habilitados para ofrecer juegos online y cada uno tendría su plataforma. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué pasaría con esas plataformas compitiendo entre sí? ¿Qué es lo que muy interesante. ¿Qué es lo que ustedes dicen que ocurriría? Ese es el tema central. ¿Por qué se fomentaría de esa manera la ludopatía? Claro, nosotros nos basamos en lo que ya ocurrió en Europa después del 2005, porque Inglaterra se presentó a la Comunidad Económica Europea diciendo que había que romper los monopolios porque estaban en contra de un principio que se forjó la Comunidad Económica Europea, que era la libertad de mercado. Sí. En base a eso gana el juicio y ahí abre y rompe los monopolios de Italia, de España, de Francia, todos países con culturas muy parecidas a las nuestras. ¿Qué pasó en esos países? Porque vamos a traer el ejemplo. ¿Por qué Uruguay va a adoptar algo que no funciona? Lo que pasó fue que, en primer lugar, al competir, van aumentando lo que se llama el payout, es decir, la tasa de premios que se le devuelve al apostador. Y usted me dirá, bueno, pero eso es bueno para el apostador. En realidad no es bueno, porque los juegos peligrosos son aquellos juegos que pagan mayor tasa de premio, porque son los que, eso y otra característica, que es el sorteo continuo, como la ruleta, como apuesta deportiva, o sea, que usted no tiene tiempo para pensar y además tiene una tasa de premio muy alta con el casi gano. La confluencia de esos dos factores hace que usted pueda perder la conciencia, y ahí es donde están los ludópatas. No están en la quiniela, en la lotería, ahí no hay ludópatas, hay en estos juegos que tienen esta doble característica. De nuevo, yo voy haciendo pausas porque estamos tratando de entender esta temática. Usted acaba de decir que la ludopatía no se da, por ejemplo, con la quiniela. No hemos encontrado. Puede ser que un ludópata juegue a la quiniela, pero si usted va a buscar los ludópatas, van a estar en los casinos, van a estar jugando a las maquinitas, van a estar jugando a Supermatch, van a estar jugando a estos juegos que ya científicamente está comprobado que son los que atraen a las personas vulnerables. Entre otras cosas porque son continuos, decía usted, porque están permanentemente en funcionamiento. El sorteo es continuo, en cambio en la quiniela usted tiene tiempo para reflexionar y pensar. Ajá. Por eso algunas de las medidas de juego responsable son emitir un pop-up en una pantalla que le diga, mire que usted está jugando hace 10 horas, para que la persona reflexione. Ajá. Un instante de reflexión puede salvar a un ludópata. Entonces, usted señala, el problema es doble, el problema es el tipo de juegos, esa modalidad continua de la que usted hablaba, con el condimento, con el complemento de la competencia. ¿Qué es lo que pasa en la competencia? Usted decía, se va ofreciendo premios cada vez más altos. Sí, y eso está generando un efecto, voy a terminar el razonamiento, eso genera un efecto, es que va reduciendo las ganancias de las empresas. Por tanto, las empresas se van buscando locaciones físicas, jurisdicciones donde puedan evitar el pago de impuestos. Por eso, si usted mira el proceso europeo, están casi todas radicadas en Malta, que tiene este territorio europeo, o en Curazao, que también es un territorio autónomo de Holanda que puede entrarle a la Comunidad Económica Europea. Es decir, buscan los paraísos fiscales para poder seguir resistiendo esos exiguos porcentajes de ganancia, y entonces eso es una consecuencia mala. La segunda consecuencia mala, contestando a su pregunta, es que el impuesto que cobra el Estado es justamente sobre el win, es decir, la diferencia entre apuesta menos acierto. Si usted va aumentando el acierto, el win que recauda el Estado va disminuyendo, que es lo que le pasó ahora a España. España hubo una venta de 14.000 millones de euros y la recaudación de España fueron 56 millones de euros. Entonces, en la medida en que haya un traspaso de los juegos clásicos a estos juegos, el Estado pierde muchísimo, la sociedad pierde mucho. Pero ahora viene el factor más importante, que es la dimensión social, porque estos juegos nacen siempre porque hay un gran lobby de las empresas de juego
que están interesadas en expandirse a nivel mundial. Lo mismo pasa con el Estado, que siempre tiene necesidades económicas. Pero hay una tercera dimensión cuando usted legisla que no tiene que olvidarse nadie. Y esa tercera dimensión es la parte social, es decir, preocuparnos por el apostador. Si yo genero toda esta competencia, pues estoy preocupado por generar recursos económicos y encaro esto como un negocio y me olvido de la parte social, me olvido de que el juego entraña peligro para la gente, porque puede generar ludopatía, entonces estamos fallando en cómo legislamos. Entonces yo no me opongo, no nos oponemos a que se legisle, que se regule, pero sí que se mitigue la competencia para cuidar justamente a la gente. Bueno, justamente enseguida, si le parece bien, después de la pausa, vemos qué es lo que dice el proyecto tal cual ha ido avanzando en el Parlamento, porque no es exactamente igual al que mandó el Poder Ejecutivo, se le han introducido algunos artículos, entre otras cosas, en esa materia, la de la prevención de la ludopatía. ¿Por qué no son suficientes esas disposiciones? Lo conversamos enseguida. Con la salud no se juega. Ustedes han escuchado o leído esa consigna. Es la base de una campaña que viene llevando adelante la banca, que coordina a las bancas de quinielas de todo el país, estas instituciones privadas que son concesionarias de juegos como el 5 de Oro, la Quiniela o la Tómbola. Una campaña en la que advierten sobre el proyecto de ley del gobierno que está en el Parlamento que habilita y regula los juegos de casinos online. Un proyecto que ya tiene media sanción del Senado. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuáles son las preocupaciones? De eso que estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Roberto Palermo, presidente de la banca. Palermo, ya quedó claro cuál es lo principal de la objeción. Está por el lado de que, tal cual está redactado el texto, promovería la enfermedad del juego, la ludopatía. Ahora, en este proyecto el Frente Amplio incluyó la creación de un fondo para tratar justamente la ludopatía, integrado con 5% de las ganancias brutas que se obtengan de los juegos online. Además, se establece expresamente que en la reglamentación el Poder Ejecutivo debe regular sobre las políticas de juego responsable y los criterios de definición de juego responsable para quienes obtengan la licencia de operar el juego online. Y por último, el artículo 5 obliga a la Dirección General de Casinos a llevar un registro nacional de usuarios de juego online, protegiendo los datos personales, pero pudiendo relevar la actividad que desarrolla en esta materia cada persona. ¿No alcanzan? ¿No son suficientes estas disposiciones? No son suficientes en absoluto, porque justamente la realidad empírica está demostrando de que esa solución no caminó. En primer lugar, porque están pensadas dentro de un ámbito, como dijimos, de apelar a la libertad responsable de la persona, cosa que no ocurre siempre. Supóngase, en el caso de las mujeres, un último estudio que leí, las mujeres ocultan muchísimo el tema de esta adicción. Quiere decir que si usted está apelando con esta medida de juego responsable a la autoexclusión, a la autolimitación, al autocontrol, muchas veces va a fallar. Quiere decir que lo que nosotros decimos que esto no es suficiente, porque todos hablamos hoy de juego responsable. Las empresas hablan de juego responsable, el gobierno, todos estamos hablando de juego responsable. El tema es que las medidas sean efectivas. Y lo que nosotros decimos por experiencia, y además porque estamos viendo la realidad europea, donde está dando marcha atrás Italia, España, Países Bajos, Alemania, lo que nosotros decimos es que las medidas de juego responsable son efectivas siempre y cuando usted tenga una sola plataforma donde no se compita, porque si se compite, las empresas están intentando siempre fidelizar a sus clientes, le van a dar bonos, le van a decir que acá tiene $1.000 o $50 para incentivarlo a jugar, y en el juego eso no es bueno. La consigna en el Uruguay siempre fue que el juego se tolera pero no se fomenta. Nosotros tenemos prohibido dar beneficios a los jugadores para que sigan jugando. Eso es de hace 200 años. Entonces no podemos, por el hecho de que venga una nueva tecnología, romper con esos principios que están basados en firmes valores. Pero ¿cómo operarían entonces varios privados, varios casinos físicos que a su vez tendrían juegos online de casinos? ¿Cómo operarían sin competir? Bueno, en realidad, ¿Cómo se distinguirían? Sería exactamente lo mismo como está funcionando Supermatch.
Y en Supermatch las agencias podemos competir por algunos clientes, pero lo que pasa es que las políticas de explotación, las políticas comerciales en Supermatch son únicas y valen y son exigibles para todos los concesionarios. Esa es la virtud del asunto. Entonces tenemos que tener una sola plataforma para que las medidas de juego responsable sean efectivas, y si no, no lo son. Y lo mejor es quizás fijarse en el caso que pasó recientemente en Londres, donde las empresas, en ese afán de competir, le dieron a un ingeniero joven, que era toda una promesa en Londres, un tipo muy inteligente, se había fundido todo lo que había jugado y la empresa le da 4.800 pounds, 4.800 libras de regalo para que siga jugando. El muchacho pierde 100.000 libras más y se pega un tiro. Es decir, las empresas en realidad siguen hasta el final porque no quieren perder a los clientes. Entonces eso no se puede arreglar con la competencia. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que jueguen todos en una misma plataforma. Yo lo que digo es, ¿para qué vamos a copiar este sistema europeo donde Europa evidentemente se equivocó aplicando un enfoque, un encuadre ideológico equivocado? Hay que encuadrarlo dentro de esta consigna de que el juego se tolera pero no se fomenta. Ahora, la experiencia actual de Supermatch a la que usted alude, que es la que existe y donde está operando la banca con las agencias, ¿no ha derivado en problemas de ludopatía? Sí. Se lo pregunto teniendo en cuenta mensajes que llegan de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, estaba viendo algunas advertencias en ese sentido. Adriana dice, soy psiquiatra. Supermatch está provocando problemas, cada vez veo más chicos con adicción al juego online. No debería haber ni Supermatch ni competencia, dice esta oyente. Bueno, en realidad nosotros no estamos de acuerdo en que se prohíban los juegos, porque hay que analizar un poco cuál es la naturaleza de los juegos, por qué el hombre juega. El hombre ha jugado de tiempo inmemorial. En las cuevas de Altamira se encontraron una especie de taba, por ejemplo, el hombre jugaba. Lo que descubrió quizá el filósofo Calois, que fue el que dio en el centro de la diana, Calois decía que uno juega porque necesita escapismo, necesita evadirse de los problemas de la realidad de todos los días que nos agobian. Por eso es que jugamos, por eso cada uno de nosotros vamos a nuestras casas y jugamos a algo, jugamos al ajedrez, o jugamos al frisel en la computadora, o practicamos un deporte, o nos gusta el teatro. El teatro es un juego donde usted juega a ser otro, es como el juego de los niños. Y también están los juegos de marearse, dice Calois, que es muy interesante, los juegos de marearse donde usted se marea para evadirse de la realidad, que es el sentido profundo que hay en los parques de diversiones. Sentido profundo me refiero, la calecita, usted se marea y se evade. Entonces, los juegos de Disney World es lo mismo, son todos juegos de marearse. La gente paga por marearse, que es una forma de evadirse de la realidad. Entonces, después que usted constata de que el juego es parte de la naturaleza humana, entonces no hay que prohibirlo, lo que sí hay que controlarlo. En el caso de Supermatch, ¿cómo controlamos la peligrosidad de los juegos? En primer lugar, cuando nosotros diseñamos juegos, aplicamos una herramienta, quizá le puede interesar a la doctora que hace este cuestionamiento. Griffith, que es un científico inglés, diseñó una herramienta que se llama Vanguard, donde analiza la peligrosidad de los juegos dándole un puntaje. Es decir, se hace una batería de preguntas, dice, bueno, ¿cuánto paga de payout? ¿Qué frecuencia tiene? Etcétera, etcétera. Y entonces se enciende como un semáforo. En el caso nuestro se encendió el semáforo en rojo. Y entonces, ¿qué aconseja Griffith? Bueno, si usted tiene un juego de estas características, mitigue esos riesgos con medidas de juego responsable. Entonces nosotros tenemos en Supermatch muchas medidas de juego responsable que se basan mucho en la autoexclusión. Es decir, que usted puede limitar el horario que juega, puede limitar la cantidad que juega, puede pedir ayuda a una línea de emergencia, puede hacer todas esas cosas. Pero además nosotros le agregamos una ulterior medida, que quizá esto pueda tranquilizar un poco más, que yo entiendo a los que atienden los problemas clínicos, que atienden a los enfermos, se preocupan muchísimo porque este es un trastorno adictivo que tiene consecuencias similares al alcoholismo y a la drogadicción. Fue definido así, este trastorno adictivo fue definido por la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, en el año 2013. Ahí vino la preocupación mundial por este tema, que era un reclamo de todo el mundo científico, porque ya los que estaban en la parte clínica se estaban dando cuenta que esto era una adicción. Bueno, en definitiva, en Supermatch, cuando pasa un tema muy grave y nosotros constatamos que se está enfermando, lo sacamos. Esa es la ventaja de la plataforma única. Hace efectiva las medidas de juego responsable. Cuando las medidas de juego responsable, autoexclusión, todo esto que usted está pidiendo no funciona, nosotros lo sacamos para afuera. ¿Cómo
operarían las cosas si se fuera por el camino que ustedes están sugiriendo? Si hubiera una plataforma única. ¿Qué pasaría en particular con la banca o con las bancas hoy ya operativas, las que tienen las autorizaciones, por ejemplo, para Supermatch? ¿Cómo entrarían en bueno, este nosotros esquema? No entramos en este esquema porque nosotros no vendemos juegos de casino, pero sí lo que pretendemos es que haya una legislación que tenga un mismo enfoque filosófico. Es decir, si nosotros no competimos, si nosotros no fomentamos la oferta, si nosotros no regalamos bonos, en el otro andamiaje jurídico, que es el de casinos, debería ser la misma filosofía, el mismo encuadre ideológico. ¿Ustedes no tienen previsto incursionar en esa materia? No podrían. No podemos porque de acuerdo la ley no nos texto de contempla. la ley no Lo que nosotros queremos es cabría. que haya 2 o 3 consideraciones en la ley muy importantes. La primera es esto de la competencia que incentiva a jugar a la gente. Y por eso el tema de la consigna de la salud y todo esto que ya acabo de explicar. En segundo lugar, la ley tiene una ausencia en el tema tributario. ¿Cuál es el margen tributario? ¿Cuál es el marco tributario de esta ley? Porque no puede ser que Supermatch pague un impuesto y los casinos paguen otro. De hecho, nosotros pagamos mucho más impuestos que los casinos. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros pagamos el IVA sobre el win, y los casinos pagan el 7,5% sobre el win. Quiere decir que hay una diferencia sustancial y eso sí no tiene sentido. También habría que precisar, recuerde que yo le dije que las empresas en ese afán de competir van reduciendo sus ganancias y después se van a paraísos fiscales. Bueno, habría que aclarar acá en Uruguay que en zona franca no se podría vender juegos ni procesar apuestas. Sí vender servicios de juego, porque hay algunos servicios de juego que se venden desde zona franca. Por ejemplo, usted compra los resultados para Supermatch a empresas que están localizadas en zona franca, pero no debería autorizarse la venta o el procesamiento de juego en una zona franca, que sería algo incontrolable. Así que falta establecer el marco tributario en esta ley, falta establecer el tema de zona franca, falta establecer algunos principios que no son materia de regulación, porque hay que ver que la ley, yo hablo de encuadre ideológico, las leyes tienen que prever esos enfoques ideológicos. Por ejemplo, debería decir que está prohibido dar beneficios, dar bonos. Eso no es parte de la reglamentación. Tiene que ser parte de lo que diga el espíritu de la ley, lo tiene que decir claro, que eso está prohibido. Quiere decir que faltan aspectos que yo creo que si no son difíciles de solucionar, creo que estaríamos todos de acuerdo en que se legisle en esta dirección. No ha mencionado otro de los puntos que he visto que ustedes plantean, el riesgo de que las plataformas de juego online sean utilizadas para lavado de dinero. Es verdad. En realidad, si usted mira en el mundo, muchos de los países de la antigua cortina, atrás de la cortina de hierro, aquella frase célebre que inventó Churchill, esos sitios fueron comprados casi todos por los rusos. Y en realidad se puede lavar dinero en las plataformas de apuesta deportiva, porque si usted juega los 3 resultados, hay un partido y usted juega a que el equipo A gane, empate o pierda, inexorablemente va a acertar. Y lo que usted va a perder va a ser lo que se llama la ventaja de la banca, un 5%, un 6%, o sea que lavó plata por un 5%. Quiere decir que tiene que haber controles sobre el tema del lavado de dinero. O sea, usted está marcando que al proyecto le faltan una cantidad de ítems. Bueno, yo creo que el concepto lo tiene que decir la ley. La ley tiene que decir, creo que lo dice, lo del lavado de dinero lo dice. Dice que la reglamentación debería prever los controles de lavado de dinero y está bien, que eso después se deja en manos de la reglamentación. Pero el control del lavado de dinero tiene que hacerse en las plataformas, porque de hecho en la práctica se ha demostrado que hay organizaciones mafiosas que han lavado dinero. ¿Qué quiere decir lavar dinero? Es tomar dinero de origen espurio y bancarizarlo. Eso es. Entonces, como usted juega en efectivo en una plataforma, ¿sí? Y después cobra un cheque, entonces cobra plata bancarizada, plata lavada. En el esquema que ustedes están proponiendo, en el que los autorizados para ofrecer juegos online de casinos, o sea, quienes ya tienen licencias de casinos físicos, estén incluidos en una única plataforma, en ese esquema, ¿qué pasaría en materia de publicidad, que es otra de las discusiones? Bueno, esa es otra de las discusiones y tiene también connotaciones ideológicas, porque algunos asocian que tiene que haber libertad en la parte publicitaria porque se estaría afectando un derecho humano fundamental. En realidad, si usted quiere proteger el mercado de juego local, no tiene más remedio que prohibir que los sitios que están en el exterior y que no están autorizados y que normalmente pagan más premios porque no pagan impuestos, es una competencia totalmente desleal, usted
la tiene que prohibir y no tiene que ensarzarse en una discusión ideológica como hizo Finlandia, que no llegó a ninguna conclusión. Hoy está atravesada por publicidad de sitios internacionales, porque el sentido último de la publicidad de un sitio internacional es comunicar la dirección de URL. Basta que usted comunique la dirección de URL, que ya la persona se va a comunicar. Entonces no se puede permitir de que un sitio que no paga impuestos haga publicidad en un país. Es una actividad ilegal. Acá ya tuvimos algún antecedente de medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Sí, sí. Hay muchos sitios que están prohibidos. La Dirección de Loterías tiene esa función. La cala del lavado de dinero también está previsto, por lo menos en el ordenamiento jurídico que nos regula a nosotros, y ahí es el Banco Central el que actúa, y hay una cantidad de sitios que están prohibidos, y ahora hubo algún problema con la Conmebol, pero todavía no se definió ese problema. Pero para los operadores locales, para los que tuvieran los permisos acá dentro de nuestro país, ¿se habilitaría así la publicidad? Yo creo que con ciertas restricciones, que nosotros tenemos un código de ética de marketing y de publicidad. En ese código de ética de marketing y publicidad, por ejemplo, no utilizamos a las figuras, a los astros del fútbol. Supóngase Suárez en este momento, porque tiene una gran ascendencia sobre los jóvenes, sobre los menores. Entonces ya vimos el caso de España, por ejemplo, que utilizó al tenista famoso, ¿cómo se llama el tenista español? Nadal. Utilizaron a Nadal, y eso causó una sensación muy mala en la sociedad española, hasta el punto que prohibieron la utilización de las figuras deportistas que sean astros. También estaba Ronaldo jugando en un casino. Es un mal ejemplo para los jóvenes. Entonces, en este código de ética nosotros tenemos restricciones que nos hemos autoimpuesto. Una es esa, la otra es no financiar el deporte, porque si usted basa las ganancias suyas en los resultados de los partidos, no tiene que estar financiando el fútbol, porque podría darse un lugar a un contubernio, a una convivencia en el arreglo de resultados. ¿Qué quiere decir no financiar los deportes? Claro, porque si usted financia a un club, por ejemplo, mañana podría tener alguna ascendencia para sesgar algún resultado. No se olvide que además no necesita perder el partido, basta con que un tiro libre o un primer tiempo sea deliberadamente ganado o perdido, para que se hagan determinadas maniobras en los juegos, amaño de partidos o amaño de resultados, y eso desvirtúa el juego. Pero eso significa que, según el criterio que manejan ustedes, digamos, las empresas de este tipo de juegos no deberían ser, por ejemplo, sponsors de... No deberían ser. No deberían tener sus marcas en las camisetas de equipos de fútbol, claro, por ejemplo. Bueno, de hecho, si usted mira ahora en España, prohibieron. ¿Se acuerda que estaba Bewin con el Real Madrid? A eso iba. Sí, está todo prohibido. Está todo prohibido por esta razón que yo le digo. Puede haber un contubernio entre la empresa que basa sus ganancias en los resultados de fútbol y financiar un equipo de fútbol. Pero está la otra cara de esa discusión, ¿no? Los clubes o los equipos que dicen, acá hay empresas que están haciendo dinero con nuestro contenido, con el espectáculo que nosotros generamos. Bueno, en realidad, los que dicen eso acá en Uruguay no saben que las apuestas con los resultados uruguayos son el 12% de las ventas. En realidad son los partidos internacionales los que suman más. Y esta discusión ya fue zanjada. En realidad hubo denuncias. Cuando toda la explosión de las apuestas deportivas comenzó en Europa, hubo denuncias y los tribunales expidieron. Los resultados son públicos. Acá en Uruguay también hubo un reclamo de la AUF y los resultados son públicos, o sea que no hay que pagar por esto. Ahora, alguien podría decir, bueno, el equipo de fútbol se pierde, como dijo el otro día un directivo de la AUF, dijo que se perdían 5 millones de dólares. Bueno, en realidad, si usted abre la publicidad, no está ganando 5 millones de dólares, está corriendo el riesgo de perder toda la recaudación que tiene el Estado ahora, porque se la llevan inexorablemente las empresas internacionales. Así que no tiene sentido por 5 millones de dólares perder 80 millones de dólares. Y yo creo que además del punto de vista ético no está bien que haya publicidad donde se desarrolla el espectáculo deportivo y utilizando ni la camiseta ni los nombres de los jugadores famosos. Eso ya está en la reglamentación hoy en Italia. Esto ya está, esto lo puede comprobar cualquiera, que hoy tenemos una herramienta como Internet. Entren y vean lo que está pasando con el juego online en Italia y en España, que ha sido prohibido recientemente todo esto que yo estoy hablando. Usted hablaba de no emplear en la publicidad figuras de los deportes. La campaña publicitaria de Supermatch sí utiliza figuras conocidas vinculadas al deporte, ¿no? Sí, y quizá eso vinculada porque son relatores. Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, ya observamos eso y vamos a tratar de ir disminuyendo ese vínculo. Aunque no tiene nada que ver usar un relator con usar a Suárez, por ejemplo. Es totalmente distinto, ¿no es cierto? Pero ustedes admiten que capaz que
¿Se pasaron de la raya con esa Yo campaña? diría, yo personalmente, pero lo que pasa es que nosotros somos muchos para tomar decisiones. En realidad tampoco, si nos ponemos tan restrictivos en un sitio oficial, va a ser muy difícil si usted no comunica los resultados, si no comunica el sitio, en fin. Pero yo creo que cuanto menos relación tenga con el tema del fútbol, mejor. En relación me refiero a publicitar determinado tipo de cosas como las que acabo de mencionar, que son las que se han prohibido en otros lados. ¿Qué ambiente hay en el vínculo que ustedes han ido desarrollando en el Parlamento, en las gestiones? ¿Hay posibilidad de que sean atendidas estas observaciones? Mi opinión personal es que hay que dejar tiempo para que los legisladores, que son personas capaces, reflexionen. Y el Poder Ejecutivo también, sobre estas cosas que estamos diciendo, sobre el juego, que es una materia muy singular y desconocida a nivel de la población en general, y además sobre el tema de la regulación online, que es algo que se está gestando hoy en el mundo, con muchos errores en algunos casos, y entonces por eso que nosotros damos nuestra opinión pública para que tanto los periodistas como la sociedad en general tome posición y por supuesto quienes tienen que legislar. Así que yo soy optimista en cuanto va a haber un compás de espera para estudiar bien y legislar bien, porque nosotros no nos estamos oponiendo a que se legisle, sino a que se legisle bien. ¿Y cómo juega la urgencia que ha planteado el Grupo Cipriani, que requiere, aparentemente por lo que se ha informado, de una normativa de este estilo para avanzar con su inversión en lo que fue el predio del Hotel San Rafael? Bueno, recuerde que en nuestro país, para tener esa concesión en el ordenamiento jurídico de los casinos, él tiene que construir el casino, y él todavía no ha puesto un ladrillo, o sea que no veo tanta urgencia en la medida en que los camiones no están trabajando todavía. Quiere decir que él va a tener que construir el casino y a partir de ahí va a tener la concesión. Quiere decir que urgencia por ese lado yo no lo veo, por lo menos él no está urgido por las acciones que está tomando. Pero, y en cuanto al tipo de competencia que se permitiría, esto de que hubiera una única plataforma, ¿sería algo que el Grupo Cipriani aceptaría? ¿Está de por medio ese punto en esa discusión? Bueno, no sé si el Grupo Cipriani lo aceptaría. En la propuesta nuestra todos deberían integrar esa plataforma única, inclusive Cipriani. Roberto Palermo, presidente de La Banca, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con este punto de vista, con esta serie de observaciones a propósito del proyecto de ley que está considerando el Parlamento. Vamos a incorporar otros puntos de vista, vemos cómo sigue el tratamiento en la Cámara de Diputados. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, yo estoy a la orden y con mucho gusto, y la verdad que lo felicito porque todos estos programas sirven para poder difundir estos conceptos a nivel de la población, y en un tema que interesa a todos, porque tiene este efecto que nosotros dijimos, este efecto social, creo que todos tienen que tener posiciones. Así que yo les agradezco mucho a ustedes.